Muy buenas noches, muy buenas noches. Este es su programa Acapulco a la Carta. Hoy tendremos un programa bastante emotivo. Haremos un pequeño homenaje a la trayectoria de don Pedro Curi, hombre muy comprometido con Acapulco y su gente. Tendremos como siempre la recomendación de libros. Ya saben ustedes, siempre hacemos hincapié en esto porque es muy importante la lectura. Tendremos Acapulco en la historia y la cultura. Vamos a ver el tema de la quebrada y la cartelera que siempre nos da aquí el contador Sergio Rojas. Quiero dar unos saludos. Quiero saludar al contador público Baltasar Calvo Alarcón de Chilpancingo, Guerrero. Muchas gracias por sus comentarios. Quiero saludar, ahora se me juntan los contadores, al contador Manuel Campos Ayala de Querétaro por sus buenos deseos para el programa. Muchas gracias. Al contador público Alfredo Cuenca Sosa, también en Chilpancingo, compañero de la universidad. Muchas gracias por sus saludos y sus comentarios. De verdad lo agradecemos infinitamente. Abraham, buenas noches, amables internautas, cibernautas, perdón. Estamos aquí desde Cerro Azul número 93, el lugar donde se dan las cosas agradables de Acapulco. Amigos, terminó el festival, el 8º festival de la NAO. Como se los dije la semana pasada, concluyó con la presentación de una hermosa mujer y una voz increíble de Eugenia León. La actriz y cantante lamentó, como todos los artistas que estuvieron participando en este evento de 8 días, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En su conferencia de prensa, antes de su presentación en la clausura, pues dijo que había que celebrar la NAO y recordar que es la carne de los festivales, pero pues también Acapulco, el estado, todo está crispado, esto en rima, y dice que está pues como nunca con ese sentimiento de destrozo moral. Les dio ánimos a los padres de familia. Y bueno, pues ya en la parte emotiva, ¿qué más les digo a los padres? Dijo ella, los abrazo con todo mi amor, y se dedicó a lo que es el concierto. Amigos, más de 1,400 personas. Yo no sé por qué el ayuntamiento estuvo haciendo promoción de que fueran sus boletos a los módulos turísticos, porque desde el día 2, del día 3, la semana pasada, el lunes, ya no había boletos en los módulos turísticos. Muchos turistas, amigos, se acercaron y me dijeron, oye, tú que eres el consejero de Culturas Populares, no, pues tampoco, ya no hay boletos. Eugenia León nos deleitó con más de hora y media con la música de Juan Luis Guerra, con esas burbujas de amor, la de Marco Antonio Solís, y un poco de tango, los mareados y Latinoamérica. Las gotas, La Gota Fría de Carlos Vives fue una de sus composiciones muy, muy aplaudidas, y el grado de empatía con el público permitió entonces que al final inclusive cantara La Muñeca Fea de Cricri. Variado estuvo el festival, y bueno, pues terminó la NAO, y después de esta borrachera de arte, de cultura que vivimos, pues ahorita como que viene un impasse así. Oigan, platica de los cohetes. Unos juegos pirotécnicos preciosos, los fuegos artificiales iluminaron inclusive una pequeña procesión de la Santa Muerte que venía por ahí por la costera, contador, y marchaba sobre esta avenida costera, y se llevó así a cabo la clausura, unos fuegos artificiales increíbles, iluminaron toda la bahía de Acapulco. La quebrada en Acapulco, amigos, ha sido uno de las mayores atracciones desde 1934. Viene un poco más atrás, uno de los destinos más famosos y atractivos, un lugar emblemático, no solo del puerto, no solo de Guerrero, sino de todo México. Allá por los 50, esto era una maravilla porque nos visitaban muchas personas, muchos artistas de Estados Unidos. Es una entrada del mar con un oleaje que se rompe al pegar en los riscos, en los acantilados. Está rodeada por esos acantilados que emergen majestuosos y desafiantes en las aguas azules, y formando un paisaje de singular belleza. De veras, qué hermosa es la quebrada, en donde varios clavadistas saltan desde una altura
allá por los 32, 34 metros, aunque descansan en los 45 metros, y es un espectáculo donde la valentía, la agilidad y la precisión hacen que los clavadistas sean aplaudidos. La quebrada es un símbolo de la bahía de Acapulco y tiene una existencia antigua. Tomará este nombre cuando en el siglo XVIII se empiece a quebrar la enorme muralla granítica que estaba taponeando el acceso a los vientos sobre la ciudad. Si ustedes no conocen la quebrada, está bien sencillo. Llegan al Zócalo, caminan 5 cuadras hacia el norte y ahí está la quebrada. Es increíble que a 5 cuadras del Zócalo, donde está la pasibilidad del muelle, encuentren el mar abierto. El mar abierto con toda su majestuosidad. Y a 5 cuadras, exactamente a 5 cuadras del Zócalo, ahí está la quebrada. Esta muralla granítica estaba formando un tapón para que la pequeña ciudad que estaba iniciándose ya con la costera ya por el año del 49, del 50, y anota un cronista, Rubén H. Luz, que en esa misma época se iniciaron los trabajos para dar forma a la llamada Abra de San Nicolás, allá en el siglo XVIII. Hay una cueva abajo de la quebrada, se las voy a mostrar aquí, la traemos en una foto, aunque la pueden encontrar en internet. Miren, aquí tenemos esta cueva, ingeniero, perdón. Hay una cueva, la Cueva del Diablo. La Voz del Diablo se localizaba en el sur de la quebrada. Es una cueva que decían que olía a azufre. Estaba custodiada particularmente cuando se oye el surgir en su profundidad, en su garganta, en su profundidad, un retumbo ronco y prolongado, pues, producido en realidad por el mar al penetrar con furia en la caverna. Hoy vamos a hablar de este libro, otra novela más de Juan Rulfo, nuestro escritor estrella mexicano, que junto con García Márquez, del que después nos ocuparemos, están considerados como escritores del realismo mágico. En esta ocasión, el libro es El Llano en Llamas. Es un libro que contiene 17 cuentos, que en su primera edición fue editado con 15 cuentos en 1953, y en la segunda edición, que fue hasta 1970, según dice las recomendaciones, agregaron 2 cuentos más, uno que se llama La herencia de Matilde Arcángel y El día del derrumbe, que por cierto también hicieron película de esa. Originalmente esta recopilación de cuentos se iba a llamar Los cuentos del tío Celerino, en homenaje a un tío suyo llamado así, porque era de él de quien escuchaba muchas historias durante sus recorridos por diferentes poblaciones. La mayoría de los cuentos están narrados en primera y tercera persona. Rulfo recrea un ambiente a lo largo de los cuentos con seres que viven en un estado de magia. El presente para ellos es trágico y la nostalgia del pasado y el recuerdo es una constante. El autor logró retratar la problemática del campo y la provincia jalisciense a través de un realismo mágico. Algunos de los cuentos se sitúan en la época de la Revolución de 1910 y la Guerra Cristera, como El Llano en Llamas, que es el que le da el nombre al compendio de cuentos, y La noche que lo dejaron solo, o en el periodo inmediato posterior a estas, como Paso del Norte, que trata de la migración de los campesinos mexicanos a los Estados Unidos huyendo de la miseria, cosa que todavía padecemos. El cuento titulado Nos han dado la tierra refleja el fracaso y los abusos que se cometieron contra los ejidatarios como resultado de la reforma agraria. Las características principales de sus personajes son, en primer lugar, que son campesinos, gente simple que hablan como el mexicano común, con sus mexicanismos, obviamente, y vulgarismos propios de su registro coloquial. Algunos años después de publicado El Llano en Llamas, varios críticos veían la obra de Juan Rulfo en la línea de la llamada novela tradicional, lo que se debía al tratamiento de los temas clásicos: la hostilidad de la naturaleza, la miseria de la tierra, la injusticia social, la violencia, etc. Ahora bien, la clasificación de Juan Rulfo en los manuales actuales sigue siendo una cuestión controvertida. Mientras unos críticos afilian a Rulfo a los representantes de la novela de la Revolución Mexicana, Yáñez, José Revueltas, otros lo incluyen entre los narradores mágico-realistas o de lo real maravilloso, como García Márquez o Carpentier.
Probablemente esta última clasificación se deba a la confusión que aparentemente sigue reinando en cuanto a la definición del realismo mágico. Sea cual sea la etiqueta que se le quiera adscribir a Juan Rulfo, todos coinciden con Carlos Fuentes en que pertenece a la primera nómina de los autores de la llamada nueva novela hispanoamericana. Fuentes explica que, en vez de representar cierta realidad de manera mimética, Rulfo procede, por ejemplo, en Pedro Páramo, a la mitificación de las situaciones, los tipos y el lenguaje del campo mexicano, proyectando así la ambigüedad humana de un cacique y sus gentes a un contexto universal. Bien, bien. Claro, esa definición que hacen de Juan Rulfo y de sus personajes, sobre todo sus... En días pasados se cumplieron 17 años de la partida de don Pedro Curi Yazbek de este mundo. Yo quiero hacerle un pequeño homenaje, modesto, para lo que don Pedro se merece, pero sincero y muy del alma. Aunque yo ya había escuchado mucho hablar de él, pues era muy conocido en Acapulco, así como su negocio de telas denominado Driles y Casimires, que empezó en la calle de Cuauhtémoc, frente al Bajero Norteño, y que después por remodelación de la calle se cambió a Galeana y Mina, donde estuvo por muchos años. Conocí formalmente a don Pedro en la Cruz Roja de Acapulco, ambos formando parte del consejo directivo que manejaba la institución. Teníamos juntas de consejo todos los lunes a las 8 de la noche y casualmente don Pedro y yo llegábamos antes que los demás y quedábamos esperando entre 15 y 20 minutos a que alguien llegara. La primera vez que eso ocurrió, él se presentó formalmente, al igual lo hice yo. Le informé que yo era el secretario del consejo y que una de mis obligaciones era levantar el acta de cada junta y anotar los acuerdos y recabar las firmas, llevar un archivo de las mismas y leer el acta de la junta anterior cada semana, entre otras cosas. Y con una gran sonrisa me dijo: no, joven, eso es mucho trabajo. Tienes que estar escribiendo y además interpretando lo que cada uno de nosotros opinemos, y luego las firmas, y después que yo no dije eso, que cámbiale aquí, que vuelve a hacer. No, eso no es para mí. Se notó que él ya había tenido esa experiencia, o por lo menos ya lo había vivido antes. Y con el correr del tiempo seguimos platicando antes de las juntas. Poco a poco me fue extinguiendo con su amistad, y no solo eso, me daba muchos consejos para hacer mejor mi cometido, y también empecé a conocer su gran anecdotario, muy rico y variado. Cuando el consejo directivo que presidía el licenciado José Jorge Bajos Valverde, que en paz descanse, terminó su cometido, se propuso a don Pedro Curi como presidente del consejo directivo, y él a su vez me propuso como tesorero. Y a partir de esa fecha fueron 4 años de intensa cercanía, y fue creciendo nuestra relación de amistad, a pesar de la diferencia de edad, como de 20 años. Por todo el tiempo que conocí a don Pedro y por la cercanía que tuve con él, puedo afirmar con toda certeza y sin temor a equivocarme, que jamás conocí a alguna persona tan comprometida con Acapulco y su gente como don Pedro Curi Yazbek, pues siempre estaba en campaña permanente en favor de Acapulco. Ahora me doy cuenta cuánta falta hace y cómo necesitamos gente de su estatura y sus valores en estos tiempos tan perdidos que tenemos. Hasta hoy no me explico cómo le rendía el tiempo para atender tantas responsabilidades que tenía. Pues aparte de atender la presidencia del Consejo de la Cruz Roja, también atendía la Casa de la Cristiandad, con todo y los problemas que eso significaba. Por supuesto, atendía su negocio de telas mañana y tarde, y escribía casi todos los días un artículo para algún diario. Además de todo eso, cada mes sacaba un pequeño boletín que escribía íntegramente y algunas veces con la colaboración de algunos de sus muchos amigos. Este boletín contaba como de unas 18 páginas en un cuadernillo así como de media carta,
y él sufragaba todos los gastos de impresión y de tinta y de papel y copias y todo lo que había que hacer para regalar. Regalaba uno por uno a las personas que iban a la tienda o a sus amigos y hacía como 100 o 200 ejemplares. Y además de todo eso, tengo entendido que era consejero de un importante banco del puerto, o de dos, no recuerdo. Eso es todo lo que yo supe. Pudieron ser más cosas. Gracias a esta cercanía por nuestros cargos, lo visitaba en su negocio 2 o 3 veces por semana. A veces para tratar algún asunto de la institución, o para que firmara algún cheque, o a veces por puro gusto. Casi siempre me quedaba 2 o 3 horas platicando o echando relajo con sus amigos, que eran muchos y que lo visitaban allí en su negocio. Y que fui conociendo a todos ellos, que me fue presentando poco a poco don Pedro, todos buenas personas. Y no menciono sus nombres para no omitir alguno por falta de memoria, pero me acuerdo de casi todos. Siempre que llegaba a visitarlo me recibía con un gran abrazo, una sonrisa y una efusividad que no te la crees. Invariablemente te ofrecía un café tipo expreso que desde la entrada ya estaba oliendo sabroso y que él mismo orgullosamente preparaba en una jarrita de cobre muy lustrosa. Después te lo servía en pequeñas tacitas de porcelana, no sin antes ponderarte la excelencia del café tipo árabe que le surtía a su amigo Said Layeb de Café Pinero. Por ese tiempo, la Cruz Roja vivía sus mejores momentos, a lo que también contribuyó el licenciado José Jorge Bajos Valverde, que en paz descanse, pues dejó la institución con muy buenas bases. De las mejores cosas que se lograron, enumero las siguientes. Se inauguró una delegación de la Cruz Roja en la colonia Emiliano Zapata. Se logró que hubiera médicos las 24 horas en ambas delegaciones. Se incrementó el presupuesto de la institución gracias a las colectas nacional y escolar. Por supuesto, gran mérito tuvo en estos resultados el grupo de damas voluntarias de Acapulco, damas voluntarias de la Cruz Roja, activo muy importante de la institución. También se consiguieron varias ambulancias, así como un sinnúmero de aparatos médicos. Esta solo es una pequeña parte de la vida de un gran hombre, al que yo empecé a tratar y conocer cuando ya tenía 60 y tantos años. Imagínese usted la experiencia acumulada de toda una vida dedicada principalmente a su familia y al servicio de los demás, pero principalmente de su Acapulco, donde ya descansa en paz. Por mi parte, solo puedo dar gracias a la vida por haberlo conocido y haber formado parte de sus amigos, porque solo conoces hombres de esa talla una vez en la vida, y con eso yo ya cubrí mi cuota. Todo esto me lleva a hacer una gran reflexión, que somos bastante ingratos con las personas que, como don Pedro, siempre puso su corazón por delante en beneficio de Acapulco. Y creo que se le debe a esta gran persona un homenaje oficial por parte de las autoridades, que abonaría en parte lo que le debemos todos los acapulqueños. Para terminar, quiero decir que yo en lo personal me extraño, que deseo que esté muy bien en donde quiera que esté, que quizá algún día no muy lejano, por ahí nos encontraremos para reanudar esas charlas que dejamos pendientes. Muchas gracias.